Seguridad en el trabajo. Trabajo presentado por Kelly Alarcón, Aura Pita, Luz Dari Roballo, Leiby Rodríguez, Eyeralde Villamil, Esmeralda Barros, Andrea Pérez, Leyde Macías, quien habla Olga Pinto. La salud ocupacional se divide según el marco normativo vigente, especialmente con base a la Ley 1562 del 2012, que estructuran el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, ergonomía, educación, capacitación y cultura en prevención, y gestión administrativa. Higiene industrial o laboral. Es evitar las enfermedades profesionales provenientes de los riesgos del medio ambiente, ya sean físicos, riesgos químicos y biológicos. Por lo tanto, identificar, evaluar, controlar agentes físicos como el ruido, vibraciones y radiaciones, temperaturas, virus, bacterias, agentes químicos, entre otros. Medicina en el trabajo. Es la especialidad médica que se enfoca en la salud de los trabajadores, buscando prevenir y tratar enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Seguridad industrial. Está orientada en la prevención de accidentes e incidentes en el trabajo. Tiene que ver con las condiciones aptas para desempeñar una actividad laboral, como condiciones de maquinaria, herramienta y estados de las instalaciones. Ergonomía laboral. Se refiere a las adaptaciones al puesto de trabajo al trabajador, el confort térmico, lumínico y de humedad, y en general a toda la ecuación que manda a procurar condiciones físicas y mentales para las distintas actividades laborales. Educación, capacitación y cultura en prevención. Son pilares que están interconectados para minimizar los riesgos a través de conocimientos, habilidades y actitudes. Gestión administrativa. Se refiere a las estrategias para implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la responsabilidad del empleador. Factores psicosociales. Este tiene que ver con el entorno laboral, con compañeros, pausas activas, horas justas de trabajo, carga laboral que debe asumir cada trabajador. Seguridad en el trabajo. Normas que regulan en Colombia. La aplicación de la ergonomía en el entorno laboral colombiano está respaldado por un marco normativo específico dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. La primera, la Ley 1562 de 2012, que nos reconoce la ergonomía como uno de los componentes fundamentales para la prevención de enfermedades laborales. El segundo es el Decreto 1072 de 2015. Este establece la incorporación de la ergonomía dentro de la identificación de peligros, evaluaciones y control de riesgos de la seguridad en el trabajo. La tercera que tenemos es la Resolución 0312 de 2019, que define los estándares mínimos de seguridad en el trabajo, incluyendo la gestión de los factores de riesgo ergonómico y biomecánico. La siguiente resolución es la 1401 de 2007, que regula la investigación de accidentes de trabajo, muchos de los cuales se relacionan con deficiencias ergonómicas. El siguiente es la Guía y Normas Técnicas Incontec, que es una guía para la evaluación ergonómica del puesto de trabajo, otras relaciones con el diseño de mobiliario, estaciones de trabajo y evaluaciones de carga postural. Más allá de impartir información, busca construir una cultura organizada basada en la prevención, el autocuidado y la corresponsabilidad frente a la salud y seguridad en el trabajo. Acá por lo menos tenemos las normas que regulan el desarrollo de procesos educativos y de formación de prevención de riesgos laborales. Es de cumplimiento obligatorio en Colombia y está reglamentado por las siguientes normas. La primera que tenemos es la Ley 1562 de 2012, que establece la obligación del empleador de formar a sus empleados en prevención de riesgos laborales. La segunda es el Decreto 1072 de 2015, que señala que el empleador debe diseñar e implementar programas de formación y capacitación como parte de seguridad en el trabajo o exigir capacitaciones.
La tercera que tenemos es la resolución 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos de seguridad en el trabajo. Exige planes de capacitación anuales y un seguimiento de ejecución y conservación de evidencias. La siguiente tenemos la resolución 1111 del 2017, que sentó las bases para la estructura de los programas de formación. La quinta que tenemos es las técnicas de normas INCONTEC. Entonces, la gestión administrativa de seguridad en el trabajo. Correspondo a alguna de las siguientes actividades: estratégica, técnicas, operativas y documentales que permiten planear, implementar, mantener, mejorar y controlar el sistema de seguridad en el trabajo. Dentro de una organización, este componente busca garantizar el cumplimiento normativo, así como la integración de la seguridad en el trabajo como parte del proceso de la gestión empresarial, alineado a los principios de mejora continua. Entonces, ¿qué abarca la gestión administrativa de seguridad en el trabajo? La primera que tenemos es el diagnóstico e implementación de seguridad en el trabajo, que evalúa inicialmente el estado de cumplimiento del trabajo. El segundo es la política y objetivos de seguridad en el trabajo. El tercero que tenemos es la planeación estratégica. El cuarto es la documentación del sistema. El quinto es el seguimiento y mejora continua. El sexto, gestión de cumplimiento normativo. Ahí tenemos ciertas leyes. Tenemos la primera ley, que es la 1562 del 2012, que establece la obligatoria de seguridad en el trabajo como parte del Sistema General de Riesgos Laborales. El segundo es el decreto 1072 de 2015, que establece la estructura y funcionamiento de seguridad en el trabajo e introduce el ciclo. El tercero es la resolución 0312 del 2019, que define los estándares mínimos obligatorios de seguridad en el trabajo. La cuarta resolución que tenemos es la 1111 del 2017, que sirvió como estructura de transición hacia el cumplimiento de estándares mínimos. La quinta son las normas INCONTEC. Gracias. Mi nombre es Esmeralda Barrios Moreno y voy a hablar sobre la seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo, como podemos decir, es muy fundamental, ya que se pueden proteger la salud y el bienestar de los empleados, así como prevenir accidentes y enfermedades laborales. La salud se refiere a la protección y promoción de la salud física, mental y social de los trabajadores en el lugar del trabajo. En el trabajo podemos hablar sobre todas las actividades y medidas implementadas para proteger la salud y la integridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. El ambiente de trabajo se refiere a las condiciones físicas, químicas, biológicas y psicosociales que rodean a los trabajadores en su lugar de trabajo también. Peligro es la seguridad del trabajo, donde se refiere a cualquier situación, condición o factor que pueda causar daño a la salud o la seguridad de los trabajadores. Enfermedad. Enfermedad se refiere a cualquier condición médica que sea causada o observada por las condiciones de trabajo o la exposición a riesgos en el lugar de trabajo. Programas de salud ocupacional. Los programas de salud ocupacional se definen como aquella disciplina que trata la prevención de las lesiones. Tenemos tres ejemplos, que una es identificar y evaluar los riesgos del lugar del trabajo, la otra es implementar medidas de control para reducir o eliminar esos riesgos, la otra sería capacitación y formación de los trabajadores para poderles hablar sobre la seguridad y la salud laboral. El riesgo es la probabilidad en la que un trabajador pueda sufrir un daño o lesión como resultado de una situación o alguna condición. Tenemos 4 tipos de riesgos, que uno serían riesgos físicos, en los cuales tenemos caídas, golpes,
cortes, e incluso aplastamientos también. Tenemos los riesgos químicos, que sería exposición a sustancias químicas tóxicas o peligrosas. También tenemos los riesgos biológicos, donde podemos ver la exposición a microorganismos, virus, bacterias, etc. También tenemos los riesgos psicosociales, que eso ya se refiere como que el acoso laboral, el estrés o violencia en el lugar del trabajo. El accidente de trabajo es algo inesperado, donde no se planea, pero ocurre en el lugar del trabajo, donde puede causar algún daño, alguna lesión al trabajador. Tenemos 7 ejemplos de accidentes de trabajo, donde tenemos las caídas, tenemos lesiones por objetos, tenemos lesiones por sobreesfuerzo, tenemos electrocución, que eso es a través del contacto con la electricidad. Tenemos incendios y explosiones, tenemos también accidentes de tránsito y exposición a sustancias peligrosas. Elementos del accidente de trabajo. Ahí tenemos uno, que es todo suceso repentino. La segunda sería que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. La tercera sería alguna lesión. La cuarta son el que se genera durante la ejecución del orden o autoridad del empleador. La quinta sería el que se origina durante el traslado y la sexta sería actividades deportivas. Ahí en esos elementos de trabajo también podríamos colocar alguna que se llama notificación, ya que es muy importante reportar el accidente del empleador y se puede también reportar a las autoridades competentes para poder solucionar el caso. Realizando un análisis en algunos de los conceptos, podríamos decir que causa o casualidad hace referencia cuando las lesiones sufridas por el trabajador tienen origen directo en la actividad libre que desarrolla en beneficio de un tercero. Estudio de análisis de accidentes. El estudio de análisis de los accidentes es un proceso donde podemos identificar las causas de los incidentes y prevenir futuros accidentes. Tenemos 4 objetivos del estudio de análisis de accidentes. Uno sería identificar las causas raíz del accidente. La otra sería determinar los factores contribuyentes, desarrollar recomendaciones para prevenir futuros accidentes, mejorar la seguridad y reducir los riesgos en el lugar del trabajo. Un segundo de descuido, una vida en riesgo. Muchas gracias. Seguridad en el trabajo, por Kelly Alarcón. Estudio y análisis de accidente. La diferencia entre accidente de trabajo y accidente común. Primero, tenemos que comenzar a realizar el respectivo análisis de lo que pudo haber ocasionado el accidente. Es importante que realicemos una diferencia entre accidente común y accidente de trabajo. Los costos indirectos es el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufre la empresa como consecuencia de los accidentes. Está el tiempo pérdida de la jornada laboral, los daños causados a la instalación, la pérdida de materia prima, la disminución de calidad, la pérdida de clientes y mercados y los gastos por atención de demandas laborales. Para las entidades promotoras de salud, es el conjunto de prestaciones médicas y económicas que son destinadas a atender al trabajador lesionado. El gasto de prevención de riesgos laborales, atención médica, motivo de estudio, jurídico y prestaciones económicas al trabajador. Para la familia consiste en las repercusiones económicas que tiene que generalmente la familia que afrontar, como la disminución del ingreso económico familiar y los gastos de materia de rehabilitación al trabajador. Para la sociedad consiste en los efectos económicos generales secundarios a los riesgos laborales y sus secuelas.
descenso de la productividad, disminución de las contribuciones, disminución en la captación de impuestos, disminución en la captación de contribuciones fiscales en las empresas. El impacto social de los riesgos en el trabajo. Los costos directos e indirectos en general son relativamente fáciles de medir, cuantificando el monto económico de las erogaciones que hemos mencionado. Para el trabajador, los efectos directos a su persona, a sus capacidades personales y a sus expectativas de desarrollo individuales, tales como el sufrimiento físico y moral, la disminución o pérdida de sus capacidades físicas, la disminución de su vida productiva, restricción de ingreso económico, la disminución de sus expectativas de desarrollo personal y la disminución de su esperanza y calidad de vida. Para la familia también está la disminución de las expectativas de desarrollo, como la disminución del ingreso y el presupuesto familiar, la presencia y disfunción de la familia. Para la sociedad está la discriminación laboral, segregación social, conductas antisociales, psicopatologías y mortalidad prematura. Desafortunadamente, estos efectos son demasiado frecuentes y se han producido siempre en la evolución histórica del hombre, en las diferentes sociedades y culturas. La enfermedad laboral. Desde la perspectiva de la seguridad social, la noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de disminuir las enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son el resultado directo del trabajo que realiza una persona. En general se acepta que para establecer el origen de una enfermedad como profesional se necesitan por lo menos 4 elementos: presencia del agente causal, demostrar la exposición durante un tiempo, presencia de un cuadro patológico y relación causada, que debe existir pruebas de orden clínico. Es importante tener en cuenta que la salud puede ser lesionada por la presencia de factores de riesgo, sobrecargo, o por la ausencia de factores ambientales, carga o factores protectores. De la clasificación empírica construida por Bernardo Razzini hace 300 años es posible derivar una primera sistematización de la patología laboral. En un primer grupo de enfermedades causadas directamente por la nocividad de la materia prima manipulada de naturaleza relativamente específica y que dará origen a las enfermedades profesionales. El segundo grupo de enfermedades producidas por la condición de trabajo está la posición forzada e inadecuada. El primer grupo de factores nocivos comprende los presentes en el ambiente laboral, extralaboral, ruido, luz, temperatura, ventilación, humedad. El segundo grupo comprende los factores propios en ambientes de trabajo como el polvo, gases, vapores y humo. En el tercer grupo de factores nocivos está relacionado con el trabajo físico, que pueden ser producidas accidentes, enfermedades inespecíficas y profesionales. Un cuarto grupo de factores comprende las condiciones de trabajo, excepto en el trabajo físico, capaces de producir estrés, monotonía, ritmos excesivos y repetitividad. El profesor Richard Schilling desarrolló en 1984 una clasificación como un objetivo más de prevención y control del médico legal. Se definen en 3 categorías: el trabajo causado necesario, trabajo como causa necesaria. Está sus ejemplos, que es la psicosis, aluminosis, o el trabajo como factor contributivo más no necesario, que es enfermedad coronaria, varices de miembros inferiores, enfermedades de aparato locomotor. Trabajo como provocador de un disturbio latente o intensificador, bronquitis crónicas, úlcera péptica, dermatitis de contacto. Marco jurídico. Desde el punto de vista legal, el marco jurídico de la enfermedad profesional en Colombia está determinada por las siguientes normas. Ley 100 de 1993, a través del artículo 208, delegó a las EPS la responsabilidad de organizar la prestación de los servicios de salud derivados de enfermedad profesional. Decretos. Decreto de ley 1295 de 1994, en su artículo 11, define enfermedad profesional como todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada. Decreto 1832 de 1994 adopta la tabla de enfermedades profesionales de Colombia, la cual consta de 42 grupos de patologías. Decreto 1771 de 1994
reglamente los reembolsos entre administradores de riesgos profesionales ARP y empresas promotoras de salud EPS. Resolución. Resolución 681 de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud, por la cual se adopta en fórmula única de reembolsos entre empresas promotoras de salud y administradoras de riesgos profesionales. Resolución 2569 de 1999 regula la clasificación del origen de los eventos de salud y organiza lo relacionado con la calificación de los eventos. Decreto 2463 de 2001 establece las instalaciones y los términos para clasificación de origen de los eventos de salud. Ley 776 del 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones de sistemas generales de riesgos profesionales. Ley 1562 del 11 de julio del 2012, por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determina en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. Para tal efecto, el Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo los resultados técnicos financieros del Fondo Nacional de Riesgos Laborales. En esta tabla podemos ver unas de las principales causas de enfermedades en el trabajo, como está la siquilosis, que es polvo de silencio, antracosis, polvos de carbono y siliense, asbestosis, polvo de asbesto, talcosis, manipulación de polvos de talco, siderosis, polvo de óxido de hierro, baritosis, polvo de óxido de bario, estañosis, polvo de óxido de estaño, calicosis, polvo de calcio o polvo de caliza, piscinosis, polvo de algodón, bagazosis, bagazo de caña de azúcar, enfermedad pulmonar por polvo de cáñamo, saturismo, polvo y sus compuestos, hidrargismo, mercurio y sus amalgamas, enfermedad causada por el cadmio y sus compuestos, manganismo, magnesio y sus compuestos, cromismo, cromo y sus compuestos, berilosis, berilio y sus compuestos, enfermedades producidas por el vanadio y sus compuestos, compuesto obtenido y empleo de vanadio y sus compuestos y productos que los contengan. Fosforismo, fósforo y sus compuestos y fluorosis, flúor y sus compuestos. Clorosis, cloro o enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes en operaciones como extracción y tratamiento de minerales. Introducción. La seguridad en el trabajo busca proteger la salud y la vida de los trabajadores, preveniendo accidentes y enfermedades laborales. Promueve ambientes seguros, bienestar físico y mental, y una cultura de prevención dentro de las empresas. Conceptos claves. La salud. Estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de la enfermedad. Trabajo, actividad humana que transforma la naturaleza con el fin de mejorar calidad de vida. Ambiente de trabajo, conjunto y condiciones que rodean al trabajador y que pueden influir en su salud y desempeño. Riesgo, probabilidad de que ocurra un evento dañino derivado de una situación exposición peligrosa. Seguridad y salud en el trabajo. Según la Ley 1562 del 2012, reemplaza al antiguo Programa de Salud Ocupacional. Es un proceso lógico y por etapas que busca amplificar
reconocer, evaluar y controlar los riesgos laborales, que los incluye política y planificación, amplificación y evaluación, auditoría y mejora continua. Su finalidad es garantizar condiciones adecuadas del trabajo y prevenir accidentes de enfermedades laborales. Seguridad en el trabajo. Disciplina que aplica normas y medidas técnicas para prevenir accidentes. Protege tanto a las personas como a los equipos e instalaciones. Incluye inspecciones, capacitación y uso de elementos de protección personal. En cada empresa, la seguridad industrial debe adaptarse a sus necesidades y no ser ni demasiado sencilla ni excesivamente compleja. Administración en la seguridad. Las prácticas administrativas de seguridad se aplican en la mayoría de empresas y comprenden definición de estándares y seguridad, reglas claras para cada tipo de trabajo, asignación de responsabilidades, involucra a todos los empleados en la prevención. Capacitación y entrenamiento. Aumenta el conocimiento sobre los riesgos y su manejo. Documentación y control interno. Permite hacer seguimiento y corregir fallas. El personal de seguridad juega un panel clave, ya que asesora, capacita y orienta a los trabajadores. Factores de riesgo laborales. Según el decreto 1607 del 2002, las empresas se clasifican por niveles de riesgo. Riesgo 1, mínimo educación. Riesgo bajo. Riesgo 3, medio hospitalarios. Riesgo 4, es alto. Riesgo 5, máximo, fundaciones. Cada nivel determina el valor de cotización ARL. Tipos de riesgo. Físico, ruido, calor, radiación. Los químicos, polvos, gases, líquidos. Los biológicos, virus, bacterias. Mecánicos, máquinas, herramientas. Psicosociales, estrés, carga laboral. Eléctricos, locativos y de saneamiento. Prevención y control. Para reducir los riesgos, se deben aplicar acciones como uso obligatorio de elementos de protección personal adecuados, capacitación permanente en seguridad y salud laboral, investigación de accidentes e incidentes para evitar su repetición, planes de emergencia y mantenimiento preventivo, evaluación constante de los procesos y condiciones del trabajo. En la prevención debe ser una tarea continua y compartida entre trabajadores y empleadores. Importancia de la cultura de seguridad. Fomentar una cultura de seguridad implica que todos los miembros de la organización asuman un compromiso activo. Una actitud responsable permite reducir accidentes y enfermedades laborales, mejorar la productividad y el clima laboral, cumplir la normatividad vigente y proteger la reputación institucional. En conclusión, la seguridad del trabajo es esencial para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Requiere compromiso, organización, mejora continua dentro de la empresa. Prevenir es más efectivo y económico que corregir. Un entorno laboral seguro promueve el bienestar de la eficiencia y la sostenibilidad. Riesgo eléctrico. Accidentes eléctricos por contacto directo e indirecto.
fibrilación paracardíaca, quemadura, tetanización, factores de resistencia de la humedad de la piel, superficie del contacto. Efectos fisiológicos de la electricidad, efectos directos, percepción, electrización, movimientos involuntarios, tetanización o pérdida muscular, asfixia, contracción muscular, fibrilación ventricular, posible riesgo de seguridad eléctrico, caída de altura o mismo nivel, golpe contra objetos, proyección de objetos, incendios y explosiones. Propagación de extinción, métodos de propagación de incendios, conducción, se transmite a través de un material o conductor de convección, se propaga por el movimiento de gases, métodos de extinción del fuego, separación del fuego, del combustible, sofocación del oxígeno y enfriamiento al reducir la temperatura. Claves para combatir el fuego. Hay diferentes. Clases A, fuego con materiales que dejan brasa, madera, papel, etc. Extintores de agua, de presión, de triángulo. Clase B, fuegos con líquidos inflamables, gasolina, aceites, extintores de polvo químico seco cuadrado rojo como B. Clase C, fuegos con equipos eléctricos energizados, extintor de dióxido de carbono. Como podemos, hay varias clases de extintores y se utilizan para diferentes usos. Fuego de bajo control de gases y elementos clave. Las clases de fuego son fuegos producidos por metales, por combustibles, por aluminio, titanio, sodio. El extintor en específico, estrella de agente extintor, absorbe el calor y enfrían el material. Control del fuego. Elementos básicos como material como combustible, cualquier cosa que pueda arder o generar llama. Calor, eleva la temperatura del material, oxígeno contenido en el aire y reacción de combustible, oxígeno más calor de fuego. Conoce tu aliado contra el fuego. Tipos de extintores. El extintor es un artefacto para apagar fuego. Consiste en un recipiente metálico que contiene un agente extinguidor a presión. Aquí vamos a ver las diferentes partes de un extintor. Al abrir la válvula, el agente sale con una manguera, pasada de seguridad, manija de transporte, la palanca, el manómetro, la manguera de descargue, la boquilla. Puede ser un pitón o cometa, cuerpo metálico, una calcomanía, que es muy importante para la señalización y las instrucciones de él mismo. Hola, bueno, para comenzar vamos a hablar de partes y usos del extintor portátil. Bueno, para comenzar explico las partes principales del extintor portátil. La palanca de descarga, la manija, el manómetro que indica de presión al pasador de seguridad, la manguera con la boquilla y el cuerpo metálico. Para utilizarlo correctamente, primero debemos verificar que sea el tipo adecuado para el fuego, revisar que esté cargado, retirar el pasador, apuntar a la base de fuego, presionar la palanca y mover la boquilla de lado a lado. En esta diapositiva ya vamos a hablar del tipo de extintores y su composición. En esta diapositiva explico los tipos de extintores. Los clase C son para riesgos eléctricos y no debe usar agua. Los de clase D sirven para metales combustibles como magnesio o titanio. Los extintores pueden contener distintos agentes como polvos químicos, gráfico, espuma o el agente PRX. También se clasifican por colores: el rojo para fuego, BC, el amarillo para extintores multipropósito ABC y el blanco para equipos eléctricos sensibles. Ya en esta diapositiva hablaremos sobre el riesgo fisioquímico y riesgo público. Los riesgos fisioquímicos están relacionados con el fuego, combustible, chispas y oxígeno, las cuales pueden causar quemaduras, asfixia o incluso la muerte. Los controles se aplican en la fuente, en el medio y el individuo mediante capacitación y señalización. El riesgo público también influye y está relacionado con problemas económicos, políticos y de orden público que afectan la seguridad en general.
En esta diapositiva hablaremos de credibilidad y plan de contingencia. En Colombia existe desconfianza hacia las instituciones debido a la presencia de grupos armados, violencia y corrupción. Esto genera descomposición social y aumento de la inseguridad. Por eso es necesario un plan de contingencia que incluya identificar amenazas, conocer riesgos, conocer nuestras fortalezas y reconocer vulnerabilidad física, emocionalmente para saber cómo reaccionar en emergencias. ¿Qué debemos hacer ante una situación de riesgo? La preparación es fundamental. Los simulacros mejoran la capacidad de reacción ante robos, ataques o secuestros. También es importante confiar en las autoridades, dar aviso a tiempo, tener los números de emergencia a la mano y no ser indiferentes ante los hechos delictivos. Otras recomendaciones es aprender a observar y recordar rasgos físicos para apoyar la identificación de otras personas involucradas. Riesgo público y trabajo en alturas. El riesgo público incluye amenazas como secuestros, extorsiones o agresiones. Luego pasamos al trabajo en alturas que se considera a partir de 1,50 m. Es obligatorio tener certificación, capacitaciones por entidades reconocidas, permisos de trabajo y medidas de protección como arnés, líneas de vida y redes de seguridad. Trabajo en alturas. El área donde se trabaja debe estar delimitada y señalizada. Los trabajadores deben tener exámenes médicos actualizados, los elementos de protección personal incluyen cascos, gafas, guantes y botas. Debe existir un coordinador certificado que supervise el trabajo y la empresa debe realizar inspecciones, procedimientos y control de los equipos de seguridad. Por último, alturas y espacios confinados. El riesgo de trabajo en alturas debe considerar golpes, fracturas o caídas. Los controles incluyen barreras, barandas, elementos de protección personal y sistemas de detención de caídas. Los espacios confinados son lugares de acceso limitado, como pozos, fosos, tanques o túneles. Requieren permiso de entrada, equipo de monitoreo, normas de seguridad y supervisión constante debido a las atmósferas peligrosas que pueden presentarse. Buenas tardes, mi nombre es Lady Macía Mejía, les voy a hablar sobre seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es fundamental para proteger la salud y el bienestar de los empleados. A continuación te presento algunos aspectos importantes sobre la seguridad en el trabajo. Riesgos mecánicos son aquellos que se relacionan con la interacción con máquinas, equipos y herramientas que pueden causar lesiones o daño a los trabajadores. A continuación te presento algunos ejemplos de riesgos mecánicos y comunes. Riesgo de electrocución por contactos o con partes eléctricas accidentalmente. Caídas a distinto e igual nivel por resbalones. Caídas por objetos al interior. Un ambiente físico estresante por calor o por frío. Y fatiga. Riesgos específicos son ocasionados por algunas condiciones especiales en que se desenvuelve el trabajo y que están organizadas por una atmósfera peligrosa. Puede ser por asfixia, incendio y explosión y intoxicación, por EPPs para el trabajo en espacio, arnés de cuerpo completo, línea de rescate, ropa protectora para contra químicos, respiratorios y guantes. También le vamos a hablar sobre los permisos de entrada. Los permisos de entrada son muy importantes ya que los permisos son válidos para el turno de 8 horas que esto debe contener fecha, localización, nombre del espacio, duración del permiso y entrante autorizados. Resultado de las muestras de aire como firma de quien los tomó. Medidas de protección que se deben tomar. Riesgo locativo. Las características de diseño, de construcción, de mantenimiento y deterioro en las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores como incomodidades para desarrollar en el trabajo, así como daños a los materiales de la empresa como pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios. Es defectuoso o mal estado muros por parte de las ventanas, o en mal estado, superficie de piso, deslizante o de manera estado de falta de orden y aseo. Riesgos locativos que se incluyen, por ejemplo, por parte del desorden, falta de
dotación, deficientes y condiciones de orden y aseo, señalización y ubicación inadecuados de extintores, cables o teléfonos, carencia de señalización de vías de evacuación, paredes y techo en mal estado y almacenamiento inadecuado. Los accidentes más frecuentes pueden ser por tropezones, resbalones, caídas, infecciones de alergia, picadura o falta de orden y aseo y prevención y control de riesgo locativo dentro de la empresa. Es respetar la señalización, no fumar y mantener limpio y ordenado. Realizar un plan de inspección a todos los. Muchas gracias. Primero, factores de riesgo físicos en servicios farmacéuticos. Como primero encontramos el ruido. Proviene de compresores, equipos de refrigeración, sistemas de ventilación, maquinarias de empaque o áreas de producción. Este también puede generar una fatiga auditiva. Como siguiente encontramos temperaturas extremas, que es el frío excesivo en cuartos de refrigeración de medicamentos biológicos o vacunas, y por otro extremo está el calor excesivo en áreas que no tienen la ventilación adecuada. Siguiente, iluminación inadecuada, que es la luz insuficiente o excesiva en áreas de dispensación, almacenamiento o laboratorio. Este también afecta la visión. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Pueden encontrarse riesgos por radiación ultravioleta, de lámparas germicidas o de los monitores. Vibraciones. En áreas industriales donde se usen equipos o máquinas que generan vibración constante como los transportadores. Electricidad. Riesgo por instalaciones defectuosas, manipulación de equipos eléctricos o presencia de humedad. Segundo, factores de riesgo biológicos en servicios farmacéuticos. Encontramos manipulación de medicamentos biológicos o biotecnológicos, como las vacunas, sueros, medicamentos, derivados del plasma, cultivos celulares, etc. Contacto con pacientes o usuarios infectados. En farmacias hospitalarias o clínicas, el personal puede estar expuesto a diferentes tipos de microorganismos presentes en el ambiente o en secreciones en envases manipulados por pacientes. Desechos biológicos y residuos peligrosos. Manejo inadecuado de empaques, jeringas usadas. Normas que regulan estos riesgos en Colombia. Voy a leer. Resolución 0312 de 2019, la cual establece los estándares mínimos del SGSST aplicados a todos los servicios farmacéuticos. Decreto 1072 de 2015, que compila la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, especialmente los artículos sobre higiene industrial y control biológico. Resolución 1409 de 2012, para trabajos que impliquen manipulación de sustancias peligrosas. Hablamos también del Manual de Buenas Prácticas de Farmacia. INVIMA reúne criterios técnicos y operativos aplicables a los servicios de farmacia, dispensación, distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos farmacéuticos. Pues su propósito general es brindar la calidad, seguridad y eficacia e integridad de los productos que se mantengan desde su recepción hasta su entrega al paciente. ¿Qué abarca el manual? Normas operacionales para establecimientos de farmacia, procedimientos estandarizados para la recepción, dispensación y control de productos farmacéuticos. Encontramos requisitos de infraestructura y bioseguridad, diseño de áreas, cadena de frío, ventilación, limpieza, manipulación y manejo de residuos y control sanitario. Control documental, registros de temperatura, inventario, caducidad, control de devoluciones y trazabilidad. Capacitación del personal, formación en manipulación segura, buenas prácticas y atención al cliente. Supervisión, seguimiento y auditoría interna, mecanismos que aseguran el cumplimiento normativo continuo. Normas que lo regulan en Colombia. Resolución 1403 de 2007, o establece los lineamientos del servicio farmacéutico en atención primaria, adoptando el manual y sus disposiciones INVIMA.gov.co +1 Ministerio de Salud.
Resolución 13 del 19 de 2013. Adoptó el Manual de Buenas Prácticas para Laboratorios de Control de Calidad de Productos Farmacéuticos y establece criterios de verificación institucional, Ministerio de Salud. Resolución 5402 de 2015 expidió lineamientos para las buenas prácticas de manufactura de medicamentos biológicos y manuales asociados. Guías INVIMA tipo BPM, BPL, como la Guía BPM Medicamentos y la Guía BPE de Evaluación, que complementan el manual con metodologías operativas y criterios de inspección. Decreto 1072 de 2015 compila las normas del sector salud y trabajo, estableciendo la obligatoriedad de aplicar protocolos técnicos en el servicio farmacéutico. Vamos con la infraestructura y bioseguridad en el Manual de Buenas Prácticas de Farmacia. Primero, encontramos diseño y disposición de áreas, que son las instalaciones que deben estar diseñadas para separar claramente las zonas de acceso público, de almacenamiento de medicamentos, de preparación o reconstitución y los residuos peligrosos. Segundo, cadena de frío. Deben existir equipos de refrigeración validados y con monitoreo continuo de temperatura, donde se registren los datos diarios exactos y alarmas ante variaciones fuera de rango crítico. Ventilación y control ambiental. El sistema de ventilación debe asegurar recambios de aires eficaces para evitar concentración de vapores, polvos o contaminantes. En zonas de reconstitución, dispensación o almacenamiento deben evitarse corrientes de aire que comprometan la estabilidad del producto. Cuarto, limpieza y desinfección. Establecimiento de protocolos claros para la limpieza periódica de superficies y equipos, pisos, estanterías, neveras o áreas de preparación. Uso de detergentes y desinfectantes certificados según tipo de contaminante y frecuencia del uso. Deben mantener registros de actividades y frecuencias. Quinto, manejo de residuos y control sanitario. Está la clasificación rigurosa de los residuos, que son medicamentos vencidos o ya dañados, contaminados o jeringas u otro tipo de objetos cortopunzantes. Las zonas demarcadas y dotadas de contenedores específicos con sello hermético o bolsa amarilla para biológicos, que son para contenedores rígidos de cortopunzantes. Marco normativo aplicable en Colombia. Está la Resolución 1403 de 2007 INVIMA, que establece los lineamientos del servicio farmacéutico adoptando el manual como base técnica para infraestructura de funciones operativas. Resolución 1319 de 2013 adopta criterios técnicos del manual para laboratorios y servicios de control de calidad de medicamentos. Resolución 1160 de 2016 regula la validez de la cadena de frío para medicamentos y materias primas utilizadas en servicios farmacéuticos INVIMA. Decreto 1072 de 2015, que compila normas del sector trabajo y salud, obliga a implementar protocolos técnicos en infraestructura, bioseguridad y control. Y como último, pues encontramos un cuadro que deriva componentes y descripción técnica de diseño de áreas, cadena de frío, ventilación, limpieza y desinfección, manejo de residuos y control sanitario. Muchas gracias.